Hola, hola compañeros y compañeras de Derecho, pues estamos aquí nuevamente listos para continuar con nuestra clase de Derecho Colectivo del Trabajo. Una vez que hemos visto los antecedentes laborales del movimiento obrero, de cómo los obreros han ido paso a paso y con la historia abriéndose campo, para lo que hoy conocemos como un derecho del trabajo. Recordemos que el derecho del trabajo, igual que el derecho mercantil, en sus orígenes eran parte del derecho civil, pues consideraban que el derecho del trabajo reglamenta relaciones entre particulares, entre personas de la misma condición, como lo es el derecho civil. Pero con el tiempo, obviamente, se dieron cuenta que el trabajador, una de esas partes, el obrero, estaba desprotegido. De tal manera que con el tiempo y con los movimientos obreros que hemos visto a grandes rasgos, entonces el derecho del trabajo se separa del derecho civil y se constituye como una rama especial, una rama propia de lo que viene siendo el derecho en general. El día de hoy, una vez que hemos tenido alguna visión general de lo que es el derecho del trabajo, vamos a ver de forma más clara y de forma más general el contenido del artículo 123 constitucional en su apartado A. El B, compañeros, de hecho se repite lo mismo, algunos cambios, obvio, porque en el B el patrón no es sino más que el gobierno federal. En consecuencia, las obligaciones y prestaciones son las mismas con algunos cambios. Ejemplo, se habla de que los patrones dentro de lo que son las empresas privadas pueden organizarse y formar las famosas cámaras de comercio, cámaras industriales. Bueno, el patrón, en este caso el Estado, no puede formar sindicatos, sino que en todo caso es la misma Secretaría del Trabajo o el Gobierno Federal el que representa a lo que viene siendo el Ejecutivo como patrón. Bajo esta perspectiva, compañeros, vamos a ver en términos generales, hacer un recuento muy sucinto pero muy importante de lo más importante que establece el artículo 123 constitucional en su apartado A, dado que el B en esencia viene siendo lo mismo con las modificaciones en cuanto a que el patrón viene siendo el gobierno federal, compañeros. Realmente recordemos que el artículo 123 constitucional establece las llamadas prestaciones o condiciones mínimas de trabajo, lo mínimo que el trabajador debe de recibir, lo mínimo que el patrón está obligado a dar. Dentro de esas condiciones mínimas está la famosa jornada del trabajo. La jornada de trabajo se define como el tiempo durante el cual el trabajador está bajo la disposición del patrón. El tiempo bajo el cual el trabajador o el obrero se encuentra subordinado o bajo la disposición de lo que viene siendo el patrón. Y nuestra ley en este artículo establece varias jornadas, la jornada diurna, la jornada nocturna y la jornada extraordinaria. La jornada diurna, que es la que se lleva a cabo durante el día, durante todo el día, desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, es decir, de una duración máxima de 8 horas, y estas 8 horas se deben de ejecutar en un horario de las 6 de la mañana a las 10 de la noche. Por tanto, las 8 horas que estamos obligados a desempeñar en jornada diurna pueden estar dentro de este periodo de las 6 a las 10 de la noche, porque aquí son más de 10 horas, son más de 12 horas, pero las 8 horas estar dentro de esta jornada. Bueno, la jornada nocturna, compañeros, que es la que se desempeña o se lleva a cabo durante la noche, que es de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. A diferencia de la diurna, solamente tiene una duración de 7 horas y media hora menos, por considerar que el trabajo en la noche, la falta de ruido, la falta de distractores o la falta de otras situaciones, es una jornada más pesada, es una jornada más complicada. Y por eso entonces se maneja, compañeros, la famosa jornada nocturna con 7 horas y media, compañeros. La jornada extraordinaria, que consiste en los famosos dobletes, como se le conoce, que en la práctica a nivel obrero un doblete significa pues otra jornada de otras 8 horas, compañeros, para que de esta manera el trabajador pueda tener un mayor ingreso, pero que en términos de la Constitución por jornada extraordinaria se entiende la de más de 3 horas, por lo menos 3 veces a la semana, en lo que viene siendo después de la jornada normal. Es decir, una jornada extraordinaria debe ser 9 horas a la semana, 9 horas a la semana. Y es extraordinaria porque nada más son 3 horas más sobre el horario de salida, 3 horas más, compañeros. Bueno, esto a grandes rasgos son la famosa jornada de trabajo. Otra prestación mínima que se debe establecer es el salario.
la cantidad de dinero que debe de pagarse al trabajador por la prestación de sus servicios. Recordemos que el salario o el pago que se da al trabajador recibe varios nombres. Y esto también es importante que lo tengas presente, compañeros. Está el salario, el sueldo, la dieta, los honorarios y el jornal. Al final, salario, dieta, jornal o como le llamas, es lo mismo, el pago que se le da a la persona que presta sus servicios. Pero dependiendo el tipo de persona, va a cambiar, por tanto, ese tipo de pago. Ejemplo, el salario es el pago que se le da a los obreros, a los trabajadores, al proletariado. Todo aquel que trabaja en las fábricas, en los talleres, con las máquinas, que su única fuerza es su actividad física, ese recibe un salario. Pero los empleados, los que requieren un poco de mayor conocimiento y conocimientos administrativos de oficina, los que inclusive se requieren mayor nivel de estudios, mínimo preparatoria, licenciatura, entonces esos, como no son trabajadores, esos reciben su pago y se llama, por tanto, el sueldo. Sueldo es el dinero o el pago que reciben los empleados, los funcionarios, o mejor dicho, los directivos dentro de una empresa. Y el salario es el que reciben los obreros, los trabajadores. Cuestiones de denominación, cuestiones para marcar esa diferencia, darle esa especie de categoría a quienes tienen mejor preparación, pues les dan un mejor término, ¿sale? Bueno, tenemos también el término de honorarios. El honorario es el pago que se le da a los profesionistas, al doctor, al arquitecto, al ingeniero, al abogado, cuando lo contrato para que realice un servicio a mi empresa. Entonces, a él, que no es mi empleado, que no está trabajando conmigo de forma diaria, sino que lo contrato para que lleve una demanda, para que me haga un estado financiero, para que me haga una plataforma digital, entonces a él le voy a pagar honorarios profesionales, ¿sí? Cada vez que se contrate a un profesionista y por tanto él va a hacer un proyecto, va a hacer un trabajo por determinado tiempo o determinada actividad, sin que por ello esté obligado a un horario, a una determinada situación como son los obreros y los empleados, le voy a pagar lo que son sus honorarios, compañeros, ¿sí? Y para el caso de los funcionarios públicos, para el caso del presidente, del diputado, del senador, del gobernador, a ellos se les llama su dieta. Ellos les damos un pago y el pago que ellos reciben es la dieta. Bueno, porque obviamente se debería, o al menos decirle al presidente, ven por tu salario, ven por tu sueldo, como que quizás hay un concepto denigrante en ese sentido. Entonces mejor le decimos, vaya usted a cobrar su dieta, voy a cobrar yo lo que viene siendo mi dieta. Y por último, compañeros, el jornal es el término que se da para el trabajo en el campo. Al campesino, al ejidatario, a las personas que trabajan, que elaboran dentro de lo que son las parcelas, de lo que son la cosecha y la siembra, a él se le paga más que un salario, se le paga un jornal. Entonces, importante tener presente estos conceptos que se refieren a los diversos pagos que se hacen a las personas que prestan un servicio. También tengamos presente que en nuestro país hay dos salarios, el salario mínimo general y el salario mínimo profesional, compañeros. El salario mínimo general se divide en dos. El de la zona libre de la frontera norte, que es más elevado, de 185,56 pesos, porque supone que la vida es más cara, la vida es más difícil, porque estamos cercanos a lo que es la frontera norte con Estados Unidos. Y toda la demás zona de los estados del norte, que son Baja California Norte, lo que viene siendo Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, para abajo, todos ellos van a tener un salario mínimo general que viene siendo de 123 pesos con 22. Aquí te voy a invitar a que me hagas el siguiente trabajo. Quiero que me hagas, compañeros, por favor, un resumen de todos los salarios mínimos a partir de 1980 o de 1990 para no ser tan exagerados. Y quiero que me hagas y veas cómo los salarios mínimos se han venido para abajo. Los salarios mínimos durante mucho tiempo, compañeros, estuvieron subiendo 20 centavos, 30 centavos, 50 centavos. Decían, y lo digo con mucho respeto, eran mentadas de madre. De 75 pesos subía a 75.80. De 75.80 subía a 76.20, por decir algo.
Es hasta esta actual administración cuando el salario que estaba en promedio de 80 pesos da el gran salto hasta 123 pesos, que aún así no es suficiente, pero que más o menos ahí está tratando de que sea un salario digno, un salario correcto. Además del salario, compañeros, debe de establecerse lo que son las normas protectoras de los salarios. En el artículo 123 hay muchas normas que protegen al salario, que tratan de evitar de que el obrero de por sí ya es mínimo su dinero que recibe, no se pulverice con acciones o trabajos o actos que van a vulnerar más ese raquítico o poco salario, compañeros. Dentro de las normas protectoras a lo que vienen siendo los salarios, recordemos, y espero que usted también lo tenga bien presente, es que el salario deberá pagarse en moneda del curso legal, no debiendo permitirse hacerlo en efectivo con mercancía, es decir, el salario debe ser en moneda del curso legal. No está permitido que el patrón, en lugar de moneda del curso legal, me lo pague en especie, con mercancías, ni mucho menos me lo pague con fichas, con vales o cualquier otro signo representativo que sustituya a la moneda. Ojo, mucho ojo. No confunda los vales de despensa, los vales de puntualidad con el salario. Recuerda que los vales de despensa o los vales de puntualidad son independientes del salario. Son incentivos que se dan al trabajador para que él, por tanto, pueda mejorar o solventar su economía. Aquí lo que se trata es que el salario que tú recibes íntegro ser en moneda del curso legal. No se permite que tu salario de 1,000 pesos, 2,000 o 3,000, el patrón te lo dé en mercancías, en vales o en algún otro tipo de implementos. Insisto, esto es independiente de los vales de despensa, en donde, como tú bien lo sabes, son vales que tú vas a cambiar por mercancías que difícilmente cambias por dinero, ¿sí? Otro aspecto muy importante es que a trabajo igual corresponde salario igual, sin tomar en cuenta la nacionalidad ni tampoco el sexo. Porque recordemos que durante un tiempo en el porfiriato siempre los extranjeros ganaban mejor salario, mejor dinero que los mexicanos. Recordemos que aún todavía seguimos padeciendo que a veces a las mujeres se les paga menos en relación con el hombre a pesar de que hacen el mismo trabajo. Entonces, esta es una norma protectora al salario. Otra norma protectora es que el salario quedará exceptuado de todo embargo, de toda compensación o de todo descuento, compañeros. El salario no podrá ser objeto de embargo, ni mucho menos de compensación o de descuento alguno. Ya de por sí el salario está mermado, el salario es poco, pues imagínate hacer este tipo de cuestiones. Ahora, cuando un trabajador, compañeros, pide un préstamo a la empresa, es obvio que le van a descontar. Cuando un trabajador, compañeros, también obtiene bienes muebles, mercancías, artículos a través del Fonacot, es obvio que también le van a descontar. Pero estos son otro tipo de conceptos, otro tipo de descuentos donde la ley sí lo permite. Ejemplo, la pensión alimenticia. Si un obrero, compañeros, llega la orden al patrón de que tiene que descontarle para efectos de pensión alimenticia, se supone que el juez toma en cuenta muchas cosas para fijar cierto porcentaje del salario y esto también está permitido. Entonces tengamos bien presente este tipo de situaciones. Hay otras normas protectoras más de los salarios, pero ahorita estamos haciendo una remembranza de lo más importante del artículo 123. Otra de las prestaciones son los descansos, compañeros. Y recordemos que hay 4 tipos de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo. El descanso diario es el que debe de darse o otorgarse al trabajador durante la jornada de trabajo. Y que la ley establece que por lo menos debe ser media hora durante la jornada de trabajo, que a veces es de 1 hora, hora y media. Pero a veces el patrón, pues no es nada tonto, nos lo carga y en lugar de salir a las 6 de la tarde, nos da 2 horas, salimos a las 8. ¿Por qué a las 8? Bueno, porque tuviste 2 horas de comida y por tanto esas 2 horas yo te las compenso. En lugar de salir a las 6, que es tu horario, va a salir a las 8 y así por el estilo. El descanso semanal, que es el que incluye por 5 días o 6 días laborables, te dan un día de descanso, por lo general siendo el domingo, salvo aquellos trabajos de por su naturaleza, bomberos, policías, doctores, enfermeras,
el día de descanso se cambia entre semana o se compensa para evitar que el domingo pues no haya quien atienda estas emergencias, estas situaciones de riesgo o de peligro, compañeros. El descanso anual, que vienen siendo las vacaciones. Y sabemos que las vacaciones para los empleados son de una manera y las vacaciones para los obreros son de otra manera, compañeros. Con esto, pues nada más es un recordatorio que espero que esto ya lo hayas visto en Derecho Individual del Trabajo. Y está el famoso descanso obligatorio o el descanso de días festivos o de días cívicos, que la ley misma establece como son, entre otros, el primer día de cada año, compañeros, el 5 de febrero, que es el día de la Constitución, compañeros, el 1 de mayo, que es la celebración del Día del Trabajo, y así por el estilo. Te recuerdo que en este actual gobierno se trataron de acabar con los famosos descansos semanales, largos, que es cuando un día hábil se presenta entre semana, un día inhábil, un día festivo, lo pasamos a lunes o viernes, para que de esa manera el trabajador de la empresa tenga descanso viernes, sábado y domingo, o bien sábado, domingo y lunes. Pero que ahorita no se aplicó esta norma precisamente para recuperar el turismo y cosas por el estilo. Tenemos también lo que son la participación de utilidades. Recuerda que independientemente del salario, los trabajadores tienen el derecho a recibir parte de las utilidades, parte de las ganancias, parte de lo que el patrón obtiene como utilidades, como ganancias, como rentas, y que por tanto también debe de darse un porcentaje al trabajador. No se nos olvide que hay ciertos casos donde el mismo artículo establece excepciones. Ejemplo, las empresas que apenas van a iniciar, compañeros, las empresas que apenas van a iniciar, ellas están exentas de lo que son las utilidades, siendo su primer año de ejercicio. Pues no sabemos con precisión qué también les vaya, y sobre todo porque pues tienen que recuperarse de su inversión. Todo negocio que empieza implicó una serie de gastos que hay que recuperar, compañeros, y que por tanto van a dedicarse precisamente a eso, a recuperar lo que invirtieron para que la empresa funcione. Por tanto, es obvio que durante el primer año, siendo una empresa nueva, de haber iniciado su ejercicio, no está obligada a pagar utilidades. Empresas o asociaciones civiles destinadas a beneficencia pública, pues tampoco están obligadas a dar utilidades y otro tipo más de aspectos, compañeros. De igual manera, recordemos que el artículo 123 regula los trabajos especiales, que son los menores de edad y las mujeres. No tanto que esté prohibido el trabajo a la mujer, sino que se protege a la mujer embarazada, a la mujer días antes del parto, días después del parto, para que esté en perfectas condiciones. Incluso se le permite que, si por razón del parto, bien sea ella o bien sea el producto, tiene algún problema, alguna dificultad, puede ampliarse el plazo en donde disfrutará y tendrá por tanto sus prestaciones, su salario y todo lo que implica sus prestaciones laborales, compañeros. Recordemos que para efecto de México, por menor de edad se entiende el mayor de 15 años, pero menor de 16 años, así. Es decir, entre 15 y 16 años es menor de edad. Por tanto, se tolera, no se permite, se tolera el trabajo del menor de los 15, mayor de los 15 años y menores de 16 años, teniendo una jornada de 6 horas, La ley es importante que la precisa, porque si dijera de los 10 a los 15 está tolerando, está permitiendo, no, solo permite de los 15 a los 16. Ya de ahí en fuera se supone que está prohibido por la situación de que el menor, sus condiciones y demás cuestiones. Las mujeres tienen prohibido dedicarse, al igual que los menores de edad, a trabajos insalubres, riesgosos, de peligro, que pongan por tanto en riesgo su salud y demás tipos de situaciones. Son normas que ayudan a este tipo de personas. También nuestro artículo establece varias instituciones laborales en beneficio, en protección y a favor del trabajador. Recuerda que el derecho del trabajo está catalogado junto con el derecho agrario como un derecho social. No es un derecho público ni es un derecho privado. Es un derecho social que ampara, que protege, que trata de ayudar a las clases marginadas o desvalidas que se encuentran dentro de una sociedad.
Estas clases desvalidas o marginadas pues vienen siendo los obreros, los campesinos, los discapacitados, las mujeres, embarazadas, trabajadoras, etcétera. Por eso, este mismo artículo establece instituciones en beneficio principalmente del trabajador. Entre esas instituciones está la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Recuerda que el Poder Ejecutivo del Presidente de la República Mexicana tiene a sus principales colaboradores, que son los secretarios de Estado. Entre esas secretarías de Estado está la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esa secretaría, más que proteger al trabajador, trata, compañeros, de ser intermediaria en los conflictos entre patrón y trabajador. Ni está a favor de uno, ni está en contra de otro, sino que trata de remediar, de solventar los conflictos que se presentan entre estas dos partes que, como lo dije en clase anterior, los dos se necesitan. Los dos, compañeros, son indispensables. E impensable pensar que sin el trabajador o sin el patrón simplemente los dos pierden, los dos van a perder. Eso no se te olvide. Ya hablaremos en lo que es la conciliación y lo que viene siendo la negociación. En materia laboral, ni todo para el patrón, ni todo para el trabajador. Ni todos los dados para un lado, ni todos los dados para el otro lado. Hay que conciliar, hay que negociar, porque los dos nos necesitamos. Los dos necesitamos el uno del otro. La Ley de Trabajo y Previsión Social, entre otras funciones, tiene por objeto mantener el equilibrio entre las fuerzas productivas, es decir, entre el patrón y el trabajador. Tratar de actuar como intermediario para conciliar, conciliar intereses, y tratar de que ni nos vamos a la huelga, ni nos vamos al paro, y tratamos de mantener las cosas lo mejor que se pueda para ambas partes, y obviamente para el beneficio del país, porque al final quien sale perjudicado no solamente es la población, sino también lo que viene siendo el país, compañeros. La Ley de Trabajo y Previsión Social también interviene en los contratos colectivos de trabajo, en los contratos ley, compañeros. Recuerda que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social está reglamentada por la Ley Orgánica de Administración Pública Federal. Y aquí te viene la siguiente tarea. Quiero que por favor veas esa ley, veas el artículo relacionado con la Ley de Trabajo y Previsión Social, y según tu criterio, según tu punto de vista jurídico, señálame tú cuáles son las atribuciones o las facultades más importantes de esta Secretaría. Son muchas, tú las vas a ver y quiero que las vayas aprendiendo, las vayas visualizando. Yo ya te mencioné algunas de ellas. Mantener el equilibrio entre patrón y trabajador entre las fuerzas productivas. Intervenir en la celebración de los contratos ley y los contratos colectivos de trabajo. De esta manera, tú como futuro abogado vas a saber que muchas veces tendrás que solicitar la intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, o que muchas veces la Secretaría de Trabajo va a intervenir en la empresa, y que el patrón te va a mandar llamar, o que tu empresa que te da contrato a pedir. Oiga, la Secretaría de Trabajo me dio un aviso, me vino a dejar esa notificación, me vino a decir que tengo que cumplir con esto y con aquello. Entonces, por favor, según tu criterio, dentro de las muchas facultades que tiene la STPS, que son sus iniciales, de acuerdo con la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, quiero que según tu criterio me digas cuáles son a tu criterio las funciones más importantes que en materia laboral tiene la STPS, para que las tengas presentes y las visualices como futuro abogado. Otra institución a favor del trabajador es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. Los salarios mínimos se fijan por una comisión de forma anual. Antes, en los años 70 y parte de los 80 y 60, el salario mínimo se establecía 2 veces al año. Al principio de año o fin de año y a mediados de año, y había 2 aumentos al salario mínimo. A partir de los gobiernos neoliberales, se estableció que solamente una vez al año aumentaran los salarios. Esta comisión está conformada por una comisión tripartita, es decir, representantes de los patrones, representantes de los trabajadores y representantes del gobierno federal, para que en los tres, analizando la inflación, la economía, el crecimiento, el desarrollo, muchos factores económicos, entre los tres de mutuo acuerdo,
determinen cuál es el salario mínimo. Pues dejamos que el gobierno lo establezca, pues él no es patrón y le puede perjudicar. Para el gobierno quedaría bien ante el pueblo que subiera el salario a 500 pesos. Sí, pero las empresas no aguantarían un aumento de 500 pesos a todos sus trabajadores. Entonces habría que ver ese punto de vista. Habría que ver también el punto de vista, por eso son comisiones en donde los tres, patrón, trabajador y gobierno, analizando la economía y todo lo que implica la economía, insisto, índice Producto Interno Bruto, inflación, devaluación, etcétera, etcétera, lleguen a un acuerdo y establezcan el salario mínimo por año, compañeros. Recuerda que cada año, en el mes de diciembre, de enero, se publica esta disposición. Hay que estar muy al tanto en diciembre de cómo van las negociaciones y saber desde diciembre cómo va a venir el aumento para el siguiente año y por tanto tú como abogado de empresa sepas asesorar y sepas saber hacia dónde va el nuevo salario, el nuevo incremento al salario. Otra institución es la Comisión Nacional de Participación de Utilidades. Ya te dije hace rato que los trabajadores tienen el derecho de recibir no solo su salario, sino que además de las ganancias que la empresa recibe anualmente de acuerdo al estado financiero, donde se determina si hubo ganancias, hubo pérdidas, los trabajadores tienen derecho a recibir esas utilidades. Igual, va a haber una comisión tripartita nombrada por patrones, trabajadores y el gobierno, para que de común acuerdo establezcan el porcentaje de esas ganancias a darle al trabajador. El 2%, el 10%, el 20%, el 15%. Y de esa manera todos contentos y todos felices porque llegamos a un acuerdo. Recuerda que Carlos Marx ya nos hablaba de la plusvalía, que es la ganancia indebida que obtiene el patrón con motivo del trabajo del obrero. Y vuelvo con el ejemplo. Yo, patrón, le pago a mi obrero 10 pesos, estoy ejemplificando, no son datos reales, nada más son para ejemplos didácticos. Por cada par de zapatos yo te doy 10 pesos. Pero cuando yo venda los zapatos, patrón, no lo vendo a 10, lo vendo a 50 pesos. Entonces de esos 50 pesos ya recuperé los 10 que le pagué a mi trabajador de su salario. Los otros 10 con motivo de la materia prima, de la fábrica, etcétera, de la luz que se utilizó para que mi trabajador fabricara ese par de zapatos. Me queda por tanto una ganancia de 30 pesos. Ganancia que Carlos Marx le llamó plusvalía y que le llamó indebida, ilegal, inmoral. Y para que no sea eso, ahora se establece por ley que esas 30 pesos de más que obtiene el trabajador, pues se repartan entre los trabajadores. Y que a través de esta comisión se llegue a un acuerdo. Muy bien, de esos 30 pesos de ganancia, ¿cuánto le vamos a dar al trabajador? El 10, el 8, el 5, el 7%, etcétera, etcétera. Otra más, como son el IMSS y el ISSSTE. Recuerda que el artículo 123 establece que es obligación de los patrones darle atención médica y dar también habitaciones cómodas a los trabajadores. Como es una obligación, compañeros, entonces se han creado instituciones que sustituyan esta función. De tal manera que yo, empresario, en lugar de tener mi clínica para atender a mis obreros, mejor crea el gobierno, entonces el gobierno, un seguro, a través de las cuotas obrero-patronales, donde el patrón aporta un dinero, el trabajador aporta otro dinero y el gobierno aporta otro dinero, podemos mantener instituciones donde el trabajador reciba no solo atención médica, no solo medicamentos, sino también reciba, compañeros, intervenciones quirúrgicas, lo que viene siendo material de rehabilitación, prótesis y demás tipos de situaciones. De esa manera el trabajador pueda mejorar sus condiciones de vida y sus condiciones laborales. El ejemplo tan sencillo, lo que es un parto. Si un trabajador recibe 1,200, 1,300 a la semana y su mujer que va a aliviarse la lleva a una clínica particular que le cobran 6,000 pesos de un parto normal y 10,000 por una cesárea, ¿de dónde va a obtener ese dinero? En consecuencia, la ley establece que los patrones pueden establecer y crear lo que hoy conocemos como el IMSS y el ISSSTE. Aclarando, el IMSS, compañeros, es para los trabajadores de empresas privadas y para los trabajadores de entidades públicas, organismos descentralizados del gobierno federal.
Empresas privadas, Coca-Cola, Televisa, etcétera, inscriben a sus trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero el gobierno, que tiene también empleados a través de secretarías de Estado, los famosos burócratas, entonces él tiene su propia institución de salud llamado el ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado. De esta manera, según donde tú trabajes, es en donde vas a tener este servicio médico, esa asistencia médica y todo lo que implica la situación de la salud. Insisto, si somos trabajadores del sector privado o bien somos trabajadores o empleados de una entidad pública, no federativa, no hablo de los estados, de la pública, organismo centralizado, entonces tenemos el IMSS y el patrón me debe inscribir al IMSS. Pues soy burócrata, trabajo en el gobierno federal, en la Secretaría de Educación Pública, soy maestro, trabajo en Hacienda, entonces tengo el famoso ISSSTE, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado. Este mismo esquema se repite en los estados. Ejemplo, el Estado de México tiene el ISEMIM y el ISEM. El ISEM es el Instituto del Seguro del Estado de México, en donde los trabajadores de empresas privadas que están en el Estado de México, empresas locales, estatales, ahí reciben atención médica. Pero el ISEMIM es el Instituto de Seguridad del Estado y de los municipios. Entonces los trabajadores que laboran al Estado de México en los municipios tienen el ISEMIM y a través de él reciben los servicios médicos. De esta, como futuro abogado, sepas, de acuerdo al trabajador en dónde labora, qué tipo de institución médica le corresponde, qué tipo de institución le debe de atender. Los que tienen ni Seguro Social ni ISSSTE, entonces tenemos la Secretaría de Salud. Para la Secretaría de Salud, a través de sus clínicas, a través de sus hospitales, podamos recibir ese beneficio. Pero que ahora, con el actual presidente, tenemos el INSABI, el Instituto de Salud del Bienestar, algo así por el estilo, para beneficio de las personas, que sustituye al Seguro Popular. Para aquellas personas, ejemplo los taxistas, ejemplo los comerciantes informales, ejemplo muchos otros que trabajan de forma independiente y no tienen un patrón, abogados, arquitectos con su propio despacho, a través del INSABI, ex Seguro Popular, puedan recibir este tipo de asistencias médicas, de atenciones médicas, que como hemos visto es muy amplio. La misma ley establece, compañeros, que el patrón debe dar lo que son habitaciones cómodas y higiénicas a los trabajadores. Para evitar que cada empresa construya esas habitacionales, entonces crean dos instituciones, el Infonavit y el Fobiste. Igual, el Infonavit, Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, es en donde se incluye a los trabajadores de empresas privadas, empleados de empresas privadas y de entidades públicas, organismos descentralizados. En cambio, los burócratas o personal que trabaja al gobierno federal van a recibir esta prestación, pero a través del Fobiste, Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de Trabajadores del Estado. De esta manera, el trabajador aporta sus cuotas, le deja a estas dos instituciones que cumplan con este mandato legal. Yo, empresario, me olvido de tener un hospital para mis trabajadores, me olvido de tener una constructora para mis trabajadores. Esto lo hago a través del IMSS, a través del Infonavit. Hay algunas empresas que siguen teniendo sus hospitales, ejemplo Pemex, tengo yo entendido que tiene su famoso hospital para los trabajadores de Petróleos Mexicanos. La Secretaría de Marina y de la Defensa Nacional tiene su hospital militar y su hospital de Marina para atender justamente a lo que vienen siendo los integrantes o miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas Navales, etcétera, etcétera. En lo personal, y perdón por el comentario personal, pero vale la pena, yo empecé a trabajar oficialmente en Hacienda como vigilante. Yo tenía la clínica de Hacienda por el Metro Tacuba. Entonces mi esposa se alivió en la clínica de Hacienda que tenía para los trabajadores que trabajábamos o laborábamos dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Creo que a la fecha esta clínica desapareció, porque ahora que obviamente quedó incorporada al ISSSTE, quedó incorporada a este tipo de instituciones. Ahora,
Muchas veces el trabajador labora un tiempo en el gobierno, tiene ISSSTE y tiene Infonavit. Tiene ISSSTE, y tiene lo que viene siendo el FOBISSSTE. Después con el tiempo cambia a empresa privada y ahora tiene IMSS y tiene lo que viene siendo Infonavit, o al revés. Actualmente, para efectos de tu pensión, de tu jubilación, se pueden amalgamar, conjuntar las dos y por tanto tener a qué tanto tienes derecho para tus prestaciones y tus indemnizaciones. Entonces, abusados en este sentido, compañeros. Podemos estar trabajando en diferente momento en sector público y sector privado. Y al final, cuando viene nuestra pensión o nuestra jubilación, las cotizaciones se juntan, tanto las del IMSS como las del ISSSTE, tanto las de Infonavit como las del FOBISSSTE, para de esta manera tener ya de forma general lo que sería nuestra pensión, nuestra cuantificación. Bueno, otra más, pero esto es dentro de las empresas, es crear las comisiones de seguridad e higiene. Sabemos que hay trabajos que son peligrosos, hay riesgos de accidentes y cosas por el estilo. Entonces deben de tener comisiones de higiene. Es más, si has estado al tanto de las noticias, sabes que ahorita se han creado instituciones o comisiones especiales dentro de las empresas que el gobierno va a revisar o los gobiernos van a checar, y en caso de que no se vean medidas para evitar la propagación o la pandemia, entonces las van a clausurar, compañeros. Es obligación que ahora se estén separados los, ejemplo, en oficinas. Se tienen que poner una especie de vidrios, una especie de separación de un cubículo a otro cubículo, justamente para evitar este tipo de contagios. Por ahí escuché que inclusive iba a haber un superintendente o un supervisor para efectos del COVID, compañeros. A ese nivel hemos llegado. Se ha creado otra figura que no existía antes, que era el supervisor de COVID, por así llamarlo, cuya función va a ser y checar y verificar que obreros, que empleados y demás gente esté cumpliendo con las reglas. Ejemplo, que tengan su cubrebocas. Decían la vez pasada que muchas veces cuando hay el checador de huella digital, muchos trabajadores o empleados mojaban su dedo o su pulgar con lo que venía siendo su lengua. Entonces van a tratar de evitar que esto suceda, porque entonces viene otro y si ese anterior tiene virus se contamina. Entonces esto es importante, en la construcción sobre todo. Sabes que la construcción implica manejar tabiques, ladrillos, y a veces los tiene el albañil a altas alturas, y un descuido puede provocar que se caiga uno o varios tabiques y la gente que esté abajo pueda tener o sufrir algún golpe, y por eso son los cascos importantes en su uso. Y cuando uno va de visita o va simplemente a lo que tú quieras, indispensable el uso de el casco y de otro tipo de implementos. Pues son las comisiones de higiene y seguridad, las comisiones de capacitación y adiestramiento. Recuerda que algo que tiene que ver la empresa es el desarrollo, el progreso de su obrero y de su empleado. Las empresas deben procurar que el obrero se desenvuelva, se desarrolle, y que la gente que trabaja en esta empresa, con motivo de su capacitación y su adiestramiento, pueda ir ascendiendo, pueda ir subiendo de puesto, pueda ir subiendo de categoría. Yo empleado, yo obrero, también tengo en mis metas no siempre ser obrero, lo cual no es denigrante, sino obviamente ascender como supervisor, ascender como jefe de operación, ascender como jefe técnico, ascender como obrero calificado, y esto va a implicar mayor sueldo, mayores ganancias. Y esto significa que el patrón está obligado a establecer cursos de capacitación, cursos de adiestramiento para el conocimiento y perfeccionamiento de labores propias del obrero, compañeros. Bueno, recuerda que también el artículo 123 establece las deudas laborales. Ya hablamos y dijimos que de acuerdo con el artículo 123, el salario mínimo queda exento de todo embargo, compensación o descuento. Y se complementa no solamente con la fracción, que es la fracción la fracción octava del artículo 123, sino se complementa con otras disposiciones en el mismo sentido. ¿Cuáles son? La fracción 24ª, que establece: de las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patrones,
de sus asociados, familiares o dependientes, solo será responsable el mismo trabajador y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los miembros de su familia ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en un mes, compañeros. Es decir, las deudas que el trabajador contraiga con su patrón no pueden ser y pasar a sus familiares. Son deudas personales entre patrón y trabajador. Una más, la fracción 28ª. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia. Aquí entramos en derecho civil. Ve cómo los derechos se vinculan y se relacionan. Estamos en derecho laboral y nos tenemos que ver en derecho civil para entender qué es esto. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de la familia. Bienes que serán inalienables. Bienes que no podrán sujetarse a gravámenes reales ni embargos y serán transmisibles a título de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios. Es decir, se protege el famoso patrimonio de la familia y no por contraer deudas o tener compromisos laborales, el patrón o la empresa podrá embargar nuestros bienes. Importante para que tú como futuro abogado lo tengas bien presente, compañeros. De esta manera, para terminar nuestra clase, nos queda bien clarito, compañeros, que el derecho del trabajo está conformado o se divide en tres. El derecho individual del trabajo, que usted ya lo vio en curso anterior, en donde se maneja la relación entre un patrón y un trabajador, y en donde se establecen las jornadas mínimas, jornada de trabajo, descanso, salario y demás que hemos visto ahorita, compañeros. Seguro social, Infonavit, etcétera, etcétera. Pero como estamos viendo ahorita, resulta que muchas veces el patrón y el trabajador, con motivo del derecho de asociación profesional, entonces se constituyen cámaras o sindicatos de patrones, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex, Confederación Patronal de la República Mexicana, Hombres de Negocio, Asociación de Bancos de México, y por el lado de los trabajadores, también ellos forman sus sindicatos. La CTM, Confederación de Trabajadores de México, que te abarca a un gran número de trabajadores dentro de las empresas para hacer frente a los patrones. A nivel federal, recuerda, está la Federación de Sindicatos de Trabajadores del Estado, la FETSE, para poder negociar con el presidente o la Secretaría de Trabajo las nuevas prestaciones que le corresponden a todos los burócratas de todas las secretarías de Estado. Y esto da lugar, como lo estamos percibiendo, al contrato colectivo de trabajo, al contrato ley, a la huelga, a los sindicatos, a las cámaras, y todo esto es derecho colectivo del trabajo. Pero nos queda una parte final, el derecho procesal del trabajo. Sabemos, compañeros, que también hay conflictos entre patrón y trabajador. Pero a diferencia de la materia civil y la materia penal y la materia mercantil, en materia laboral no tenemos juzgados, tribunales, no tenemos jueces. En su lugar tenemos las famosas juntas de conciliación y arbitraje y las juntas federales de conciliación y arbitraje, para que los conflictos, las controversias, los litigios entre patrón y trabajador sean resueltas por un conciliador o un árbitro para llegar a un acuerdo, a una negociación. Ya entraremos en este tema donde en materia laboral es lo importante la negociación, llegar a un acuerdo. Y aquí en donde tú como futuro negociador por parte de tu patrón o tu trabajador, pues tendrás que asumir una postura tanto dura como también flexible. E insisto, no todo a favor del patrón, no todo a favor del trabajador. Tratar de conciliar intereses entre ambos, llegar a un acuerdo donde ambos les convenga y ambos por tanto puedan continuar o sean, como decimos, pues, completamente felices. Bueno, pues con esto, compañeros, terminamos lo que viene siendo a grandes rasgos lo que establece, lo que tipifica el artículo 123 apartado A. Tiene otras cosas más como son los riesgos de trabajo, es decir, los famosos seguros de vida, de vejez, cesantía de edad avanzada, etcétera, etcétera. Pero vamos a irlo cerrando poco a poco. Ahorita vamos englobando derecho individual del trabajo, derecho colectivo del trabajo, y ya vendrá otra materia a futuro que será el derecho procesal del trabajo.
Te recuerdo también que en este gobierno se trata de desaparecer las juntas de conciliación y crear los tribunales propios de trabajo. Por eso es importante estar al tanto de las noticias, importante estar al tanto del diario oficial, para que cuando se dé este cambio de que desaparecen las juntas de conciliación y se crean tribunales laborales, ojo, mucho ojo, tú como abogado ya estás actualizado y sabes los nuevos cambios que implica la materia laboral. Nos vemos en unos segundos, una cuestión de segundos en Zoom, para atender con mucho gusto dudas, aclaraciones, comentarios y preguntas. Hoy nos vemos en Zoom, compañeros.